2, del 1 al 4, por favor, si son tan amables. ¿Quién me lo lee? Dice la palabra de Dios: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. El 5 de una vez. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Gracias. Todo empezó en una boda. Qué increíble. Su ministerio de Jesús empezó en una fiesta, en una boda. Pareciera que no es el lugar ideal para iniciar una iglesia, ¿verdad? Un ministerio, una boda. Dice la Escritura que fue invitado él, su madre, a la boda. ¿Era algún familiar de Jesús? ¿Tú qué piensas? Probablemente, ¿verdad? Porque invitaron a la familia, era un familiar, y de ahí los que fueron de gorra fueron los discípulos. Ahí se pegaron, se iba la familia de Jesús. Pero dice en la Escritura que empezó a fallar el vino. Y bueno, era un hecho, era una crisis que estaba pasando la familia que había organizado la boda. Imagínate que tú en tu boda ya no haya nada que tomar, porque antes se tomaba el vino, ¿no? Y entonces, ¿a quién van y le dicen? ¿A quién irías tú y le dijeron, que le digan? ¿Qué responsabilidad tenía María en ese momento? ¿Por qué a ella le fueron a decir? Qué difícil pregunta se las puse. ¿Por qué a ella? ¿Por qué no fue a otra persona? Seguramente ella era muy cercana a la familia. Entonces, desesperados le dijeron: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No hay, se acabó el vino. Estos cuates toman demasiado. Entraron con muchas ganas, venían calor. Yo creo que un tiempo así como hoy, ¿verdad? De mucho calor. Se acabó el vino. ¿Qué hacemos? Y entonces comienzan a tronarse los dedos. No había oxos, no había lugares donde vete por algo, de carrerita, coopérense. No había nada. El vino se preparaba especialmente para la boda. Entonces la familia estaba realmente en crisis, estaba pasando una situación. Ya me imagino, si yo estuviera en ese lugar, comenzaría a sonar el vaso: agua, me estoy ahogando. Entonces María, inmediatamente, ¿cuál fue la respuesta de María? Ayúdenme, somos muy poquitos para que no me ayuden. ¿Qué hizo María? Se volteó y le dijo a los meseros, vio a Jesús y le dijo: hagan todo lo que les diga. Fíjate qué hermoso consejo de una madre, ahora que viene el 10 de mayo, a su familia, a su hijo. ¿Cuál será el mejor consejo que le puedas dar tú a tu hijo? ¿Cuál será el mejor consejo de vida a tu hijo? Volteas a ver a Jesús y le dices: haz todo lo que Él te diga. ¿No sería el mejor consejo? Sí. Haz todo lo que Él te diga. Yo no encuentro otra respuesta. Pero Jesús, aunque dice que no era su tiempo, todo empezó, la salvación, con Moisés. ¿Cuál fue la primera señal que hizo Dios a través de Moisés cuando iba a liberar al pueblo de Israel? La sangre del río, el agua fue convertida en sangre. ¿Estamos de acuerdo? Esa fue la primera señal, para que el faraón se diera cuenta de que iba a haber algo grande,
algún milagro poderoso, la libertad del pueblo. Y el primer milagro que hace Jesús es el agua en vino. Moisés es el agua que da vida en sangre, en sacrificio. La sangre habla de muerte. Y en Moisés no, en Jesús no, el agua en vino. Y el vino es gozo, ¿verdad? Bueno, cuando se pasa uno ya no, pero bueno, tantito sí, es gozo y alegría. Por favor, borren eso, que no se grabe. Es gozo y alegría. Entonces, es lo contrario. ¿Se fijan cómo es lo contrario? Ahora el Señor te está diciendo, vamos a convertir el agua en vino, para que la fiesta siga y la familia no quede en vergüenza. Dios siempre tiene cuidado de la familia, hasta en esos detalles que nosotros deberíamos de cuidar. ¿Alguna vez te ha pasado que has dejado el carro abierto con las llaves? Y cuando regresas dices, ¡ay, gracias Dios! Hasta en eso tienes cuidado. Y lo vuelves a hacer y ya no aparece el carro. Es nada más una vez. Para el otro ponte abusado. Entonces, Dios tiene cuidado por la familia. Las crisis familiares, Dios siempre tiene cuidado en todos los detalles. Y ahí está Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Se acuerdan la tarea que dijimos? Versículo 6, ¿quién me lo lee? Por favor. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Gracias. Ahí estaban. ¿Qué se usaba en ese entonces en esas tinajas? La gente llegaba a la fiesta y se lavaba las manos en las tinajas, incluso los pies. Había personas que les servían a los caminantes y llegaban y les limpiaban los pies con agua. Entonces, las tinajas eran especialmente, no eran para tomar agua, eran para limpieza corporal, para el cuerpo. Como ahorita dice uno, pues hay que ponerse gel, así en ese entonces hay que lavarse las manos. Venían del campo y tenían que lavarse las manos. Y ahí estaban. ¿Cuántas tinajas había? ¿Se acuerdan de la tarea? Ándale. ¿Cuántos cántaros había? 3, 2 o 3, pero ponle 3, para no quedarnos cortos con el vino, ¿no? 3, ¿de cuántos litros? A ver, ¿quién hizo la tarea? Más o menos cabían de 75 a 110 litros. ¿Por? Cada tinaja. Por cada tinaja. Cada tinaja. ¿Pero de cántaro? 16 litros. Había cántaros de 16 y había otros que se ocupaban en ese entonces que los llamaban batos, no los batos del norte, no. Estos eran batos que decían, y les cabían 22 litros, de 6 a 22 litros. Pone un promedio de 20 litros, por 3, 60, por 6, 360 litros de agua. Imagínate el milagro. Vete a conseguir 360 litros de vino. Era una fiesta gigante, ¿o no? Entonces, era mucha agua. Versículo siguiente, por favor. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Hasta arriba, o sea, hasta el tope. Cuando Dios da en abundancia, dice el salmista, mi corazón está rebosando de alegría. Rebosa la copa. Y la orden de Jesús es llenen las tinajas. Siguiente, por favor. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. El siguiente. Cuando el maestresala probó el agua, hecha vino sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Aquí nos paramos tantito.
¿Qué obediencia de los sirvientes? ¿Qué están haciendo los sirvientes? Están haciendo lo que nosotros debemos de hacer: escuchar la voz de Jesús y obedecer. ¿Qué pensaría en la mente de un sirviente? Piensa en ti. ¿Qué pensarías si Jesús, tú estás en esa escena y Jesús te dice: llena las tinajas, llénalas hasta el tope y llévaselas a que tome el maestresala? ¿Cuál sería tu mentalidad? ¿Qué pensarías de momento? Acuérdense que esto es un estudio y en el estudio estudiamos todos. Obedecer. Obedeces, pero ¿qué viene en tu mente? ¿Para qué? O sea, ¿qué intentas sacar? Ya las llenamos hasta el tope y ahora se las llevo al encargado, maestresala, de la organización. ¿Para qué? O sea, imagínate el encargado con la presión que tiene y llegas tú con un vaso de agua. ¿De dónde la sacaste? Pues de ahí, de las tinajas. ¿Qué le dirías? Sin comentarios, ¿verdad? ¿Al siguiente? Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Vemos tres cosas: los sirvientes, el maestresala que prueba el vino y entonces decide llamar al esposo. ¿Por qué probó el vino? ¿Tú lo hubieras probado? Probó el vino y entonces inmediatamente dijo: esto está delicioso. ¿Sabes que Jesús empezó su historia en la boda? Y nuestra historia va a terminar en una boda. En el libro de Apocalipsis dice: bienaventurados los que han lavado su ropa, porque son invitados a la boda, a la cena del Cordero de Dios. O sea, todo está en una fiesta. Ahora, si entramos en la profundidad de esta palabra, dice que las tinajas están llenas. Había que llenarlas de agua. Como si el mundo hay que llenarlo de la palabra de Dios y llevarlo al maestresala que representaría el Espíritu Santo. La orden la da Jesús. ¿Estamos de acuerdo? La orden la da Jesús. Te da una orden a ti para que le lleves esta palabra al mundo y le presentes esto al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a decir: esto es el tiempo de la boda del Cordero, porque hay un tiempo, nadie sabe cuándo, solamente el Padre. ¿Estamos de acuerdo? Las bodas anteriormente, solamente el padre sabía cuándo el muchacho tenía que ir por la jovencita. Ya estaba pedido, pedían a la joven y se iba el padre con el hijo a preparar casa, un cuarto para la muchacha. Y cuando el cuarto estaba listo, venía el hijo, le decía: padre, ¿será la hora? Y el padre visitaba el cuarto y entonces decía: esto es lo mejor que pudo haber pasado, ve por la novia. Y salía el muchacho por la novia y entonces se hacía la fiesta y la novia tenía que estar preparada, lista, sin mancha, sin arruga, esperando al amado. Esa es la iglesia. El buen vino que el Espíritu Santo toma, prueba y dice: es tu tiempo, es el tiempo de tu boda, y entonces te manda a traer. Mira, a ti te mandó a traer el Espíritu de Dios a los pies, ¿sí o no? Es la obra del Espíritu Santo, está preparando. Jesús, al que conoces es a Jesús, pero el que se revela contigo es el Espíritu de Dios. Él te va a revelar a Jesús. Entonces,
El maestresala representa al Espíritu Santo y manda a llamar al novio y le dice: has reservado el mejor vino para el final. El sabio Salomón decía que es mejor el final que el principio. ¿Por qué lo decía? ¿Quiere decir que la muerte es mejor al final que cuando nace uno? ¿Lo podrás entender? Humanamente hacemos fiesta cuando nace un niño, ¿o no? Y cuando hay un velorio, hay tristeza. Pero en el mundo espiritual es al revés. Es tu final en la presencia de Dios. Tu principio no es el buen vino. Ese se acabó. Esa es tu vida, el sufrimiento, el sacrificio que vas a tener, todos los problemas que tenemos en la vida. Todo. Pero el final es el mejor. Y es el mejor tiempo. Por eso, esta boda que es inicio nos dice que nuestro final va a ser mejor que un principio. ¿Cuántas veces has anhelado que venga Jesús? Que ya venga. ¿Para qué? Lo hemos orado incluso, ¿verdad? Ven, Jesús, ven. ¿Es el final? ¿Sí? Donde todo se acabará y empezará otra historia. Dice que seremos renovados en la casa del Padre. Bueno, eso parece que ser más tristes. Pero lo bonito es esto. ¿Cuántos litros de vino había? Eso es lo más hermoso. Que va a ser una fiesta hermosa, ¿o no? Por eso el maestresala dijo: hey, al novio, tú has reservado lo mejor. Entonces sí, repártelo a tus invitados, a la fiesta. Tú eres invitado a la fiesta del Cordero, repártelo. Y probaremos el mejor vino. Y entonces diremos: valió la pena estar hasta aquí. Hacer lo que Jesús quiso que hiciéramos en la tierra. ¿Amén? Bueno, vámonos rápido y nos vamos a brincar, porque esto está dividido en dos. Posteriormente Jesús purifica el templo. Bueno, dice que esto fue el principio de señales, para que todo el mundo pueda entender que Jesús era el Hijo de Dios. Versículo 13 al 16, ¿quién me lo lee, por favor? Al 17. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Ahí nomás, ¿qué sucedió? Venía la Pascua, la fiesta. ¿Qué encontró Jesús en el templo? Comercio. Dice que había gente que tenía ahí bueyes, ovejas, palomas y sentados los cambistas. En el libro de Levíticos dice la escritura que tenían que venir a la fiesta de Jerusalén, a la fiesta de Dios, pero que si tú vivías muy lejos podías matar el cordero allá y consumirlo y vender un cordero y traer el dinero al templo. Pero como era una moneda romana, los judíos utilizaban otra romana, aquí los que cambiaban era como una casa de cambio, les quitaban un porcentaje seguramente, ¿verdad? Estaban sentados. Pero si tú querías venir y comprar un cordero, dice, o una res, si tenías mucho dinero comprabas la res, si tenías menos dinero comprabas un cordero, y si eras de muy escasos recursos, lo único que te permitieran las palomas. Entonces, ¿qué hace Jesús? Un azote de cuerdas y echó fuera todas las ovejas, a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas. Entró para mí. ¿Qué hizo Jesús? Piensa que tú eres Jesús. Nada más piénsalo. Que llegas y hay un celo por la casa de Dios.
que están haciendo negocio y que ya no es la casa que era antes, que ahorita es un centro de mercado. Dice el salmista, y el celo del Señor, porque dice Dios que es celoso, ¿o no? Él no va a permitir que maltrates su nombre, ni siquiera que lo invoques en vano. Él es celoso. Y entonces dice que hizo un azote de cuerdas. ¿Cuánto tiempo le tomó en hacer un azote de cuerdas? ¿Qué hizo? Vio y se retiró y comenzó a hacer, ¿cómo los corro? ¿Cómo los saco de este lugar? ¿Cuánto tiempo tardó? Probablemente 15 minutos, si era muy hábil, pero hizo un azote de cuerdas. Decidió correrlos de ese lugar. Ahora el templo, el primer templo, recuerdan que es de Salomón. Dicen que cuando se abrió el primer templo, el primer día del templo, Salomón oró a Dios y le dedicó ese templo al Padre. Y dice que bajó la nube de gloria y dentro del templo, y nadie pudo estar dentro del templo, porque la presencia de Dios estaba ahí. Nadie podía estar dentro del templo. ¿Cómo fue ese momento? Había miles de personas queriendo entrar a conocer el templo. Nadie podía entrar porque la gloria de Dios los rechazaba. Inmediatamente querían entrar y algo los rechazaba. La presencia de Dios estaba ahí. Ese es el primer templo, el consagrado a Dios. Luego vienen los babilónicos y destruyen el templo. Se llevan exiliados en ese entonces a Daniel, recuerdan toda esa historia, se los llevan al exilio, y luego llegan los persas y le permiten a Esdras venir a reconstruir el templo, y a Nehemías después a reconstruir los muros, a reconstruirlo, el segundo templo. Pasa el tiempo y llega Roma, y entonces llega Herodes. Si leemos el que sigue, por favor. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. El siguiente. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Siguiente, por favor. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Adelante. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Herodes le había metido todo el dinero que él tenía para reconstruir ese templo. Pero Herodes era un tipo malo. Herodes simbolizaba la maldad, el diablo. ¿Quiere decir que el diablo estaba dentro de ese templo? ¿Para qué lo hizo Herodes? Lleva 46 años reconstruyéndolo Herodes. Por eso todos estaban orgullosos del templo. Por eso lo veían y decían: mira, el templo, el primer templo fue de Dios. Estaba Dios ahí. En este templo estaba el diablo. Y esto es algo muy delicado. ¿El diablo se puede meter a la iglesia dentro del templo? Ay, qué silencio sepulcral. Si le das entrada, sí. ¿Mande? Si le das entrada, sí. Claro, ahí estaba Herodes, ¿verdad? La mano de Herodes y el mercado y el negocio se había metido al templo. Por eso yo creo, es una opinión muy personal, que esta pandemia nos enseña a volver a empezar. Volver a empezar a adorar a Dios, a buscar su palabra y a orar a Dios. Lo más importante es eso, que la palabra esté en ti y que aprendamos a comunicarnos con Él. El apóstol Pablo dice, cuando Jesús dice:
en 3 días lo levantaré, habla de un templo diferente. Ya no era ese templo. Jesús mismo se enojó por eso, porque el templo lo había contaminado. Los templos se habían contaminado. Pareciera que las iglesias se han contaminado. Dice, ahora es tu responsabilidad, porque ahora tú eres el templo del Espíritu de Dios. Por eso Jesús dijo, yo el 3er día, yo lo levanto, este templo, soy templo del Padre, porque el Padre habita en mí. Pablo lo explica claramente. Tú eres templo del Espíritu de Dios. Ahora yo quiero que medites en esta palabra. ¿Realmente eres templo del Espíritu Santo? Piensa. Si no, va a venir Jesús y va a sacar a los bueyes y a las ovejas y a los cambistas que trae uno adentro, ¿eh? Porque eso es lo que entró en uno. Contaminó el templo, todo eso. Entonces, tiene que venir Jesús a sacar. Y a veces con azote. Y a veces pasamos crisis fuertes, crisis personales muy fuertes, porque Jesús mismo está azotando ese templo. Lo han hecho cueva de ladrones. O sea, has contaminado mi templo. Y entonces tiene que venir Jesús y azotarnos. ¿Es por nuestro bien? Ay, un silencio. Sí, porque tenemos que limpiar el templo de Cristo, donde venga la presencia de Dios y no haya cabida para que nadie entre sin el permiso del Espíritu Santo, como en el primer templo. Nadie podía entrar. Así de nadie puede entrar en tu mente y en tu corazón si no es por la presencia de Dios. Tenemos que entrar en ese mundo. Dice la Escritura que, fíjense, Jesús les estaba hablando. ¿Con qué autoridad estaba? Que aventó las monedas y aventó todo, sacó los animales de él. ¿Con qué autoridad tenía él solo? Los discípulos no le ayudaron. Él solo, la autoridad del Padre. Solamente él tiene la autoridad. Y ahí estaba Jesús y los fariseos le dicen, muéstranos señales. ¿Te fijas la mentalidad? A ver, queremos mejor que hagas milagros. Haz un milagro aquí. Y entonces, ¿para qué son las señales? ¿O acaso nos hace falta señales? ¿O le creemos a Él por lo que Él es? Te debemos de creer por lo que Él es. Si tú hubieras estado ahí, le hubieras dicho, muéstrame una señal para ver si es cierto. O simplemente le hubieras dicho, tienes razón. Hemos contaminado este lugar. Las iglesias las hemos contaminado. Y tenemos que volver a empezar. Tenemos que iniciar desde abajo. ¿Sabes cómo iniciaron en el templo cuando Salomón, la gloria de Dios estaba ahí? De rodillas. La gente estaba fuera de rodillas, temblando porque no sabía qué pasaba. Era la gloria de Dios ahí. La gloria de Dios. Necesitamos decirle al Señor, ven, Señor, ven y muéstranos tu gloria a través de tu palabra. Revélate a mi vida, muéstrame qué tengo que hacer. Enséñame a amarte. Amarte con toda mi alma y con todo mi corazón, y que mi copa esté rebosada. Entonces sí, no te vas a desviar ni a derecha ni a izquierda, ni hambre, ni angustia, ni tribulación, ni nada te va a desviar de la presencia de Dios. No es el lugar, es este lugar el que Dios está buscando. Más adelante dice que el mismo Jesús no se fiaba de ellos, porque conocían lo que pensaban. ¿Sabes que Jesús conoce mi pensamiento, tu pensamiento? Para Él no hay nada oculto. Él estaba ahí y dice, no se fiaba de nadie porque pensaba, sabía lo que pensaba. Y entonces nos pone una regla muy alta, una vara muy alta.
¿Qué tenemos que pensar para que el Señor no se moleste conmigo? ¿Qué decía el apóstol Pablo? ¿Alguien me recuerda? En esto pensar, ¿qué decía? En lo bueno, en todo lo amable, ¿en qué? Lo digno y lo de buen hombre. Todo lo mejor. Entonces, para iniciar, porque estamos iniciando, para iniciar, acuérdate de esto. Tienes que pensar cosas positivas, todo lo bueno. O sea, empezar a cambiar, ¿dónde? Aquí, la mentalidad. Y entonces, aquí vas a empezar a sentir cosas diferentes. Y Dios va a levantar tu camino. Y todo lo que hagas, ¿qué dice la Escritura? Dios lo va a prosperar. Dios lo va a prosperar. Es Dios, no es el hombre. Porque ya no vas a caminar tú, sino Él en ti te va a guiar por las sendas de la vida. Amén. ¿Algún comentario? ¿Todo en paz? Ricardo Cárdenas, ¿algún comentario? Ándale. Todo en paz. Bueno, ¿todo en paz? Sebastián, va a estar muy callado, ¿sabes? Ponte de pie, vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a cambiar nuestra forma de ver las cosas. Que sea Él el que esté en nosotros. Que sea Él el que cambie nuestras cosas. ¿Hay alguien que viene por primera vez aquí? Levante la mano. Bienvenida. Bienvenido. ¿Alguien más? Yo te voy a invitar a algo. A veces pasamos situaciones difíciles, pero tienen propósitos divinos. Recibe a Cristo. ¿Lo quieres recibir como tu Señor y Salvador? Nada más dice, sí, lo quiero recibir. ¿Sí? Repite conmigo. Señor Jesús, en esta noche, tú conoces mi mente, todo lo que ha pasado en mi vida. Hoy te pido perdón, me arrepiento, no me da vergüenza, te necesito. La verdad es que te necesito. Hoy te reconozco como mi único Señor y Salvador. Te abro mi corazón y te pido que de hoy en adelante gobiernes mi vida. Gobiérnala, Señor. Gracias, Padre, porque me has salvado. Gracias por darme la oportunidad de reconocerte como mi Señor y Salvador.